Vaso de barro. Capítulo 17. Vaso de barro. Necesité controlarme mucho para no insistir a Gary que me revelara la sorpresa antes de tiempo. Decir a una muchachita curiosa como yo que necesitaría esperar era, de cierta manera, un tipo de tortura. A veces me sorprendía a mí misma imaginando qué podría ser. En otras correspondencias que intercambiamos, intenté arrancarle alguna pista, pero Gary siempre cambiaba de asunto. Solamente me decía que no tenía que preocuparme tanto con eso, y que debía tener un poco de paciencia. Solamente me decía una cosa: a ti te va a gustar mucho. Para mí, eso era como echar más leña a la hoguera. Lentamente los días fueron pasando, y el final de 1915 llegó. Había sido un año especial. En el auge de mis 15 años, lo consideré el mejor de mi vida. Nunca había pensado que un acontecimiento triste, como el fallecimiento de la señora Elena, podría llevarme al descubrimiento de cosas profundas y tan llenas de significado. Leer sobre la vida de aquella mujer inspirada me dio una nueva visión de lo que significaba servir a Dios. También fue maravilloso poder compartirlo con Gary. Él demostró ser un amigo de verdad, y el viaje al pasado se transformó en una aventura mucho más divertida y feliz, porque él no solamente me acompañó, sino además se involucró en mis sueños y colaboró para que yo no perdiera algún momento importante de la trayectoria de la señora Elena. Como Gary había dicho antes, el día 20 de diciembre de 1915 llegó la invitación oficial para el casamiento de Roger, junto con una muy bonita tarjeta de Navidad de la familia McPherson. Mis padres se animaron con la idea de hacer ese viaje a Riverside, e hicieron planes para salir antes y pasar por lo menos 2 días en casa de la tía Glenda, en Bakersfield. Fue la oportunidad de conocer a mi primito recién nacido. La tía Glenda era la hermana más joven de mi madre, y tenía un bebé de apenas 4 meses. Ella le había puesto el nombre de Daniel, como mi hermanito fallecido, pues sabía lo que eso significaba para mi madre. Me di cuenta de que mi madre se emocionó con el homenaje. Escuché cuando las 2 hermanas conversaban sobre la esperanza de la pronta venida de Jesús. Mi madre dijo que aguardaba con ansiedad el momento de recibir de los brazos de un ángel a su bebecito, que crecería y se transformaría en un feliz miembro del reino de Dios. La estadía en la casa de la tía Glenda fue esencial para recargar las energías y recuperarnos del cansancio de haber pasado tantas horas sentados en un tren. Todavía quedaba un largo recorrido que hacer hasta Riverside, pero todo ocurrió de la mejor manera. Fuimos recibidos por la familia del señor Hensel, un amigo de mi padre, desde hacía mucho tiempo. Gracias a su cortesía, pudimos recomponernos y prepararnos para participar del casamiento. A propósito, mi madre estaba muy elegante, con su vestido rojo. Mi padre la llenó de elogios. Llegamos media hora antes del horario de la ceremonia. La decoración era increíble. Los pasillos habían sido adornados con delicadas flores del campo. Cada detalle revelaba el buen gusto y también la condición financiera de los padres de Mary. Pero mis ojos estaban atentos para observar otra escena. Vi cuando Roger llegó con sus padres y con la pequeña Victoria y comenzó a saludar a los invitados. Quedé intrigada. ¿Dónde estaba Gary? Sentí una punzada de tristeza en el corazón. ¿Habría conseguido llegar a tiempo? Discretamente comencé a buscarlo alrededor. Mientras daba la vuelta hacia el pasillo central, sentí una mano que suavemente me tocaba el hombro. Era él. Creo que no pude esconder mi alegría, pues sentí que mis ojos brillaron. ¿Cómo está mi dulce y curiosa amiga? Gary extendió la mano para saludarme. La ansiedad por verlo había enfriado mis manos. A su vez, su mano estaba tan calientita que sentí que el calor de la suya pasaba a la mía. Mejor ahora, respondí con una sonrisa franca. Estaba preocupada, pensando que tendría que esperar algunos meses más para saber cuál es la sorpresa de mi amigo, casi pastor. Gary sonrió y se sentó a mi lado. Me pareció tan adulto. Vestía un traje con un corte impecable. Sobre el cuello blanco de la camisa aparecía una discreta corbata que ayudaba a componer su imagen. Estábamos sentados cerquita y me pregunté si imaginaba lo que yo estaba pensando. Él apenas me miraba y se sonreía. Tenía en sus manos un sobre grande, hecho con un material más reciente que el papel común. Tuve la impresión de que aquel sobre contenía algo relativo a la sorpresa que había preparado para mí. La ceremonia comenzó en el horario previsto, y mi atención rápidamente fue atraída por la novia. Había algo diferente en ella. Había imaginado que Mary iba a exagerar en los adornos de su vestido, pero no. Ella había elegido un modelo simple y discreto, confeccionado con una prenda delicada, que le daba un toque especial. Mi madre comentó en voz baja que el clima en Loma Linda parecía que le había hecho muy bien a Mary. Estuve totalmente de acuerdo. Después de la predicación del pastor, del intercambio de votos de los novios y la bendición final, los invitados fuimos conducidos a un amplio salón en el que fue servido el almuerzo. Gary pidió permiso a sus padres y vino a sentarse a nuestra mesa. ¿Qué tal si terminamos con el misterio? ¿Quieres?, me preguntó al entregarme el sobre. Puedes abrirlo ahora, si tú quieres. Claro. Tomé el sobre en mis manos y comencé a abrirlo muy lentamente. Saqué el contenido. Eran varias páginas manuscritas, prendidas en el costado con una cinta roja. En la primera hoja había un título destacado, con letras casi dibujadas. Vaso de barro. Enseguida debajo, con letras menores, se leía apariencia frágil, contenido valioso. Abrí los ojos y moví la cabeza. ¿Sería lo que estaba pensando? ¿Escribiste un libro sobre la señora Elena G. de White y le diste ese título? Le pregunté, todavía sin creer lo que estaba viendo.
Sí, me respondió, dejando que su sonrisa revelara sus dientes blancos y perfectamente alineados. Entonces Gary me contó que un par de semanas atrás estaba asistiendo a una clase y el profesor comenzó a hablar del apóstol Pablo y cómo Dios lo había usado para realizar un importante trabajo entre los judíos, pero especialmente entre los gentiles, como eran llamados los que no seguían las tradiciones judías. Había leído el texto de 2 de Corintios 4:7, que utilizaba exactamente la expresión vaso de barro. El profesor hizo la aplicación a la vida útil del apóstol Pablo y a la conciencia que él tenía de su dependencia de Dios al llevar el mensaje de salvación a las personas. En ese mismo instante me acordé de que habías utilizado esa misma expresión con referencia a la señora White en una de tus cartas, explicó Gary. Creí que sería un lindo título para un libro que hablara sobre ella. Con todas las cartas que me enviaste y algunas informaciones más que reuní en mi investigación en la biblioteca del colegio, fue posible producir este libro artesanal. ¡Vaya! Estaba encantada. Conseguiste sorprenderme de verdad. No tengo la pretensión de publicarlo, dijo Gary con modestia. Quería solamente que tuvieras un registro de tus cartas y de mis investigaciones. Por lo que estoy viendo aquí, miré las páginas con cariño. Parece que formamos un excelente equipo. Dije eso porque en la parte inferior de la primera página, Gary había colocado nuestros nombres como autores, como si lo hubiésemos escrito en sociedad. Habría preferido que aquellos momentos que pasé con Gary jamás terminaran. Me sentía tan bien cuando estaba con él. Sin embargo, todo tiene un momento para finalizar, incluso lo que es bueno. A la tarde ya estábamos listos para comenzar nuestro viaje de regreso. La familia de Gary todavía pasaría unos días en la casa de los padres de Mary. Le prometí a Gary que continuaría escribiéndole y que siempre que descubriera algo nuevo que no estuviese en nuestro libro, haría el debido registro, así tendríamos material para una edición ampliada. Él creyó que era una buena idea, imaginando que estaba apenas jugando con la idea. Aproveché el viaje para comenzar la lectura del libro inédito y exclusivo. Contemplé nuevamente la primera página, en la que estaban escritos nuestros nombres. Me pareció que combinaban bien, Anna Beatriz Ferguson y Gary McPherson. Cada página que leía confirmaba la admiración que sentía por Gary. Su talento literario me impresionaba. El texto estaba bien escrito y había sido redactado de manera apropiada y correcta. No se veían errores gramaticales ni ortográficos. Él había conseguido sintetizar las ideas y su estilo de escribir hacía que la lectura fuese muy agradable. En el texto de presentación, usó las palabras de la propia señora Elena para describir el proceso que exige la producción de un vaso de barro. El alfarero toma el barro en sus manos y le da forma conforme a su voluntad. Lo soba y lo trabaja, lo despedaza y lo vuelve a juntar, lo moja y lo seca, lo deja estar por unos momentos sin tocarlo. Cuando se pone del todo flexible, sigue adelante con la obra de formar una vasija. Le da forma y sobre la rueda lo afina y le da lustre. Lo seca al sol y lo cuece en el horno. Así se convierte en una vasija útil. De la misma manera, el alfarero maestro desea moldarnos y formarnos. Hemos de ser en sus manos lo que es el barro en las manos del alfarero. No intentemos hacer la obra del alfarero. La parte que nos toca es la de entregarnos en las manos del alfarero maestro para ser amoldados. El Ministerio de Curación, 2007, página 228. Y agregó el siguiente texto de un manuscrito de la señora Elena. El alfarero no puede modelar y modelar para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. Manuscrito 55, 1900. Gary escribió: uno de los mejores ejemplos de la utilidad de un ser humano puede ser visto en la vida de la querida señora Elena G. de White. Como un vaso de barro frágil en su apariencia, ella demostró que, cuando dependemos del poder de Dios y no de nuestras propias fuerzas, podemos cargar un tesoro valioso, que desborda de nuestro interior y enriquecerá a la humanidad. A continuación hizo una bonita descripción del llamado de la señora Elena, cuando todavía era una muchachita. Habló del gran chasco que los mileritas sufrieron cuando esperaban la venida de Jesús para el 22 de octubre de 1844. Abordó los primeros años del ministerio de ella, como mensajera del Señor y profetiza para los últimos días. Transmitió un poco de los sentimientos que marcaron la vida de la mujer que hizo historia en su tiempo, los testimonios y los consejos que dieron dirección a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hasta concluir con su muerte, y los detalles de los funerales realizados en El Shaven, Richmond y Battle Script. Cuando leí la última página del manuscrito, me embargó la emoción. Elena G. de White fue un vaso de barro en las manos del alfarero divino. Ella dependió de Dios desde el inicio hasta el fin de su ministerio. Por eso se transformó en un valioso utensilio para llevar las verdades que necesitaba ser presentadas a las personas. Sus consejos sirven para todas las épocas. Sus palabras siempre serán actuales y útiles para aquellos que deseen estar del lado correcto del gran conflicto que se está desarrollando hace siglos, pues le fueron transmitidas por aquel que es eterno. Gary concluyó con el pasaje de una carta escrita por la señora Elena en 1898, que la mano de Dios trabaje el barro para su servicio. Él sabe exactamente qué especie de vaso quiere. Coloqué los manuscritos otra vez en el sobre. Un sentimiento se apoderó de mí. No sé, pero creo que lo que siento por Gary es más que una simple amistad. Debemos elegir lo correcto, porque es correcto, y dejar con Dios las consecuencias. Elena G. de White.